Y se les ha enseñado a seguir las señales, a seguir los prodigios, las palabras proféticas, en lo cual vendrán profetas falsos, predicadores falsos en su nombre del Señor, y los seguirán y creerán. Eso es apostasía. Hola, ¿qué tal? Una honra, una enorme bendición poder saludarles. De verdad, me gozo, me deleito al poder compartir la palabra de Dios. Sobre todo en estos tiempos que es cuando tenemos que buscar que la gente conozca más del Señor. Hoy estamos iniciando el mes de julio del 2020 y todo esto nos está haciendo reflexionar mucho debido a la pandemia, los terremotos que se están dando, las señales en el cielo, etcétera. Pero sí quiero llevarte de la mano a la siguiente enseñanza. Hoy vamos a tocar lo que es la apostasía. Tristemente, la apostasía es ahora lo que más nos debe de preocupar. Eso es lo que más nos debería de preocupar. A muchos todavía aún nos quedamos un poquito atrasados en el efecto de decirlo así. Me preocupa el que no sea salvo mi esposo, me preocupa el que no sea salvo mis hijos, me preocupa el que no, etcétera, mis padres. Pero no es ese el hecho. Ahora el hecho ya es diferente, que ahora nos preocupa a nosotros como pastores la apostasía dentro de las iglesias. ¿Por qué? O de los mismos demás pastores, ¿no? O de que uno como pastor no caiga en apostasía, los profetas, los apóstoles. ¿Por qué es esto? Porque estamos entrando a esos tiempos finales, lo hemos multicitado, y en esos tiempos finales, uno de esos señales va a ser la apostasía. Ahora, ¿qué es lo que hace que los hombres se aparten de la palabra de Dios con tanta facilidad? ¿Por qué algunos están dispuestos a renunciar a las bendiciones prometidas a los obedientes para seguir otro camino que el Señor no aprueba? Estos suelen permanecer en la palabra de Dios durante un tiempo, pero también por alguna razón u otra deciden abandonar la senda del Señor. Cambian la verdad por la mentira y lo adoptan y lo aceptan, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar a retomar un poquito dentro de esta introducción y de alguna manera en la versión Reina Valera de 1960, la palabra apostasía la vamos a encontrar solamente una ocasión y eso va a ser en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, ahí aparece el cintillo en la parte de abajo. Y el apóstol Pablo nos dice que es la segunda venida de Cristo, no tendría lugar antes que primero que viniera la apostasía. Esta apostasía no se inició hasta varios años más tarde y empezó a mirarse como los que predicaban el evangelio, la verdadera fe de Cristo, empezaron a alejarse y a desfiarse de la verdad. Las enseñanzas se volvían diferentes, se volvían egoístas, se volvían torpes, habían adoraciones diferentes, es decir, lo mismo que está sucediendo en el tiempo de hoy. ¿Qué quiere decir la palabra apostasía? El prefijo apo quiere decir desde, es un sentido de alejamiento. Y la raíz stau significa estar de pie, de donde viene también apóstol, apostelo. Describe entonces al que mantiene apartado de alguien y o de algo. El apóstol es el enviado. La apostasía indica una separación o, dice aquí, distanciamiento. Cuando una persona entonces cae en apostasía, abandonó su fe para seguir la que no es la correcta. Y hoy estamos mirando cómo muchos están empezando a confundirse en el evangelio verdadero. Y yo escuché por ahí algunos predicadores que dicen que si te dicen que no somos sana doctrina, pues no somos sana doctrina, pero nosotros adoramos a Cristo, nosotros amamos a Dios. No podemos llenarnos la boca de una justificación de mentira y de error queriendo hacerlo verdad. Eso ya es una apostasía. Otra apostasía es cuando se adora y se busca en la adoración caer solamente en sentimientos carnales. Otra cuestión de la apostasía es cuando la persona solamente se le enseña a que va a recibir de parte de Dios, cuando la persona no está para recibir, está para darle al Señor. Y recibirá gracias a su amor y misericordia infinita del Rey.
etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a desmenuzar un poco el tema más adelante. Pero a pesar de que Pablo también advertía respecto a todo eso, también empleamos a Lucas en esta enseñanza, en donde Lucas 8:13 dice que creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. Hoy el error del evangelismo también está siendo de que se hace caer en un fanatismo a la persona. Eso también es apostasía. En la que usted conoce a Cristo, sí, si bien va esa pregunta, a veces ni lo hacen. Quiero hacer una oración por usted, cierre sus ojos. ¿Usted quiere aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Sí. Y está rodeado de gente, de ministros, ¿no? En la calle, y según le están evangelizando, y dice, pues sí. ¿Y qué hace? Cierre sus ojos, repita conmigo, repite. ¿Tú crees que esa oración va a ser eficaz? Sincera, de corazón, ¿crees que de verdad va a tener la paciencia de la reflexión para llevarle al camino del verdadero arrepentimiento bien razonado? Es obvio que no. Y después a la gente se llega y miren, hubieron 1000 que aceptaron a Cristo en su corazón. ¿Y cuántos vinieron al culto? Ni uno. Eso es apostasía. Tomar las cosas tan a la ligera cuando el plan del evangelismo es tan poderoso y tan importante. No se trata solamente de wiri, también ora por la gente y que sane la gente. También ora por la gente y que reciban un milagro de bendición, pero aclarando que no es el motivo para que se acepten a Cristo lo que ellos reciban o lo que ellos vean. Aquí el plan es que el Espíritu Santo los llene y que su corazón sea transformado. Al ser transformado su corazón, ellos van a enamorarse de Dios. Entonces, ministro, seas profeta, seas evangelista, seas maestro, seas apóstol, etcétera, seas pastor, lo que seas, ministro, tu trabajo no es convencer, no es enojarte con la hermana si viene todavía con la forma y vestimenta del mundo. Y que tampoco ese es un problema, porque ese es otro problema apostático, el legalismo, el dominio, el control, el abuso. Entonces, la apostasía es un punto en el cual estamos ya en un hilo muy delgado. Si jalas un poquito para acá, son muchas emociones, ya se cayó en fanatismo y eso es apostasía. Le jalas tantito para acá, pues ya la iglesia está fría. Eso es lo que dicen, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo. Cuando la persona tiene sed, va por un vaso, toma agua. Cuando la persona tiene sed de Dios, va a ir a la iglesia. Sí, amigo, amiga, hermano, hermana. O hermano, hermana. Que vas a la iglesia. Y cuando dejas de ir, cuando quieres, pues es porque se te acabó tu primer amor. Estás cayendo en apostasía, te estás alejando de Dios. Y después te vas a enfriar, no vas a saber escuchar al Señor. Vas a tener que pedir que te ayude un profeta a decirte palabra. Te vas a volver flojo en leer la Biblia, ya no vas a querer orar de rodillas, con esa sumisión, ese respeto ante el Padre. Vas a empezar a vivir una vida de libertinajes y excusar el pecado después, porque de tanta práctica del pecado después lo excusan. Sí, a ti te hablo con respeto y con amor, pero así es. Después de que eres cristiano, empiezas a excusar el pecado de que lo practicas. Eso es apostasía. Ahora, en 1 Timoteo 4:1, Pablo predijo que algunos iban a apartarse de la verdad del Evangelio. ¿Y cómo podemos entonces ignorar la palabra? Porque no es lo que diga Esteban Luger o algún otro pastor, ministro, Dios los bendiga, sino la Biblia lo dice. ¿Cómo podemos evitar esta trampa en la cual están cayendo tantas almas? ¿Cuáles son las causas principales de este alejamiento de la fe? Y vamos a desarrollar entonces el tema con el punto número 1. El punto número 1 es la ignominia a las Escrituras. Ignorancia a las Escrituras. Dios le reveló al profeta Oseas que su pueblo fue destruido por falta ¿de qué? De conocimiento. Oseas 4:6. Muchos seguían más por el refrán, lo que no sé no me puede hacer daño. Como decía Fox, un expresidente aquí en nuestro país de México, decía, sufre menos el que menos sabe. Pero Dios nos dice que no es así. A causa de la ignorancia de la voluntad de Dios, hermanos,
El pueblo de Israel se había entregado a la idolatría. Y más tarde este mismo pecado les llevaría a la autodestrucción. ¿Sabías que también a causa de la falta de la enseñanza hoy en las iglesias, se está cayendo en la idolatría? ¿Cómo? Yo en mi iglesia, pues yo no estoy adorando el arbolito de Navidad, porque antes el arbolito de Navidad era para adorarlo, era un Dios que se adoraba, por eso Jeremías lo enseña, etc. Pero regresando al punto, es lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Ven al pastor y ya lo están idolatrando. Al invitado que llegó a predicar, predicó un poco mejor que el pastor, ¡wow! Y a su pastor lo dejan de hacer caso. Y al invitado ese sí, le dan ofrenda, lo llevan a cenar, y a su pastor lo dejan con sus pies, con el hoyo de sus zapatos. Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántos casos no conoces, o quizás a ti te pasó, por darle a alguien y te quedaste sin dinero y te preguntas, pero ¿cómo si le di Dios a un hombre de Dios, a uno de tus siervos verdaderos? ¿Por qué no me das a mí si yo les di? Esa enseñanza de decir siembra y cosecha, ven, trae 100 pesos, Dios te dará 1000. El evangelio de la prosperidad, apostasía. Jeremías dijo algo parecido en cuanto a Jerusalén y Judá. Pero yo diré, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová. Jeremías 5:4. Aquí vemos la triste condición, hermanos, de los que se extravían de la senda de Dios. En el sentido espiritual, ellos no tienen ni un céntimo y no se dan cuenta de que son necesitados. Además, su ignorancia hace que no tengan un buen juicio. Hoy dicen, yo quiero tener una iglesia grande porque todos admiran a los pastores que tienen iglesias grandes. Pero en su mayoría, desgraciadamente, no todas, pero sí en su mayoría, desgraciadamente, yo he tenido que ministrar a mucha gente de esas iglesias en las cuales son abandonados porque el pastor no le da tiempo. ¿Cómo va a poder el pastor ministrar a más de 500 personas, visitar en su casa a más de 500 personas, escuchar los problemas del matrimonio? ¿De cuántos matrimonios? No hay un pastoreo. ¿Cómo va a poder dar los cursos y poder escuchar la opinión y las preguntas de cada uno? Entonces, la ignorancia, la palabra de Dios, nos está haciendo escuchar solamente palabrería de aquellos que apenas se han convertido, pero son buenos para hablar, y que quizás sí sean predicadores, pero no han sido preparados, y creen en ellos porque tienen quizás un corazón que ama a Cristo, pero su ignorancia los hace predicar apostasía. Aleja a la iglesia de Dios en lugar de acercarla a Dios. Eso es muy, muy, muy delicado. Y creo que el error está siendo también del mundo, de la gente. Es más, el error se está volviendo en la iglesia. La apostasía, claro, tiene que ser de sus fieles, de la iglesia. 2, el confiar ciegamente de los hombres. En el mundo religioso y en el mundo apóstata se suele oír los siguientes comentarios tristes. Yo sé que mi pastor nunca me diría algo que no fuera la verdad. El predicador tiene que estudiar la palabra, no es responsabilidad mía. Aunque no conozco muy bien las Escrituras, confío en que en mi iglesia siempre me guiará por el buen camino. ¿Cómo puede un hombre tan amoroso estar equivocado? Son comentarios. Yo le preguntaba a una hermana, si ve el video sabe que no voy a decir su nombre porque le amo. Y le decía, hermana, ¿por qué si usted va a una iglesia, por qué no va a que su pastor le ministre? ¿Por qué no va a que su pastor le dé consejería? Que vaya y visite su hogar, bendiga su casa, ore por su casa. ¿Por qué, hermana? Yo no tengo problema, yo siempre le voy a recibir con amor y voy a estar para servirle porque para eso Dios me puso. Pero, ¿por qué, hermana? Viene aquí a ser alimentada y va allá ¿a qué? Y se quedó pensando, no sé. Le digo, no, hermana, ayúdeme, necesito una respuesta porque no es usted el único caso, desde luego, que tengo. Y así la tuve como 15 minutos, de verdad, el Señor me escucha. Ya sé, Esteban, me dijo, ya sé.
¿Qué cosa? Es que es como cuando estaba uno antes en la religión anterior. No le dicen a uno nada, uno va a la iglesia y como que uno quita sus culpas y sigue uno adelante. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿Sabías que el pastor es el obligado a ayudarte al tener el conocimiento? Y tú tomas la decisión y el trabajo del Espíritu Santo hermoso, que no es una obligación, es por promesa, viene, te llena y te traerá la convicción al pecado y te transformará por tu obediencia. Yo creo que es importante el que nosotros podamos comprender que no debemos de confiar ciegamente en los hombres. ¿Sabes? Aprende a confiar en Dios. Deja de confiar en si tu pastor es muy santo, muy hábil, porque te puedes arrepentir después. Después te vas a dar cuenta que es un ser humano como tú y como yo. Y puede tener mayor estatura, no digo que no, pero no puedes confiar. Nunca lo hagas. Ni de mí. Que claro, aunque nos esforcemos y querramos agradar al Señor, somos seres humanos. Tu confianza, tus ojos deben de estar puestos siempre en el Señor. Por lo general, las personas que hacen estas declaraciones es porque no investigan la palabra de Dios. Dejan que otros estudien por ellos, oren por ellos, dejan que otros les prediquen, dejan que otros hagan ayuno para ellos. Y ellos son los débiles, los cuales dice la Biblia que son llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas de error. Y ahí voy a caer en algo terrible que tengo que enseñarte. De 10 ministros, profetas, apóstoles que yo he escuchado predicar, me atrevería no a enjuiciar, es solamente para poder expresarme, porque no doy nombres para no caer en juicio hacia ellos. Pero una manera explicativa de lo que yo vi, algo razonable, es de que 8 manejan emociones. Manejan emociones. Y caen en un éxtasis las personas brincando, danzando, perdiendo el control. Se vale. Pero que sea realmente el Espíritu Santo. Van y los gritan y mueven emociones con la música y hacen cosas en las cuales oran y les empujan y caen y ¡ay! Eso es el Espíritu Santo. Y traen el don. Y hay manifestaciones del don y eso todavía lo aprovechan junto con las emociones y están haciendo un caos de esto. Y después acaba el culto y todos lo ven grande al ministro. Eso es apostasía, en donde fue nada más un aperitivo total de carne. ¿Sabes? A la iglesia quítate de la cabeza la mentalidad de que a la iglesia vas a recibir, qué hermosa estuvo la alabanza, qué bonito se sintió la presencia de Dios, qué bonito predicó el pastor, o viceversa, qué feo estuvo la alabanza, etcétera. Tú no vas a la iglesia a eso, tú vas a entregarle al Señor toda tu adoración, tú vas a tratar de conocerle y enamorarte apasionadamente de Él. No vas a recibir, vas a dar. Eso es apostasía. Y muchos pastores dicen, bueno, pues yo dejé mi trabajo para servirle a la iglesia y tengo nada más 20. Pues aunque ande gritando y manipulando, pues lo voy a invitar al hermano, pues eso le gusta a la iglesia. Y se llena la iglesia. Funciona. Voy a empezar a hacerlo igual. Y se empieza a volver un desorden solo de carne. Y las cosas de la carne no se llevan con las del Espíritu. Gálatas, ahí está el cintillo. Quiero que, por favor, hoy quites de tu corazón esas artimañas del enemigo. Y tienes que empezar a buscar a Dios verdaderamente. No esperar a que alguien te lo busque y te lo presente. Esto es personal, hermanos. Cuando tú estés frente al Eterno, tú y yo vamos a saber si en el sello que se rompa en ese libro de la vida que se le llama, vamos a estar o no. Otro más, el dejarse llevar por los sentimientos, punto número 3.
En el tiempo del apóstol Pablo, muchos hoy en día tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Se refiere conforme a la palabra, sí. Este versículo nos enseña claramente que nuestros sentimientos con respecto a nuestra relación con Dios y nuestra iglesia, desde luego, de por sí no son una garantía. Esto no nos garantiza de que estemos en el camino correcto. Estos judíos no eran salvos pese a su celo, Romanos 12:1. Desde luego, es esencial servir a Dios con mucho amor, desde luego, y entusiasmo. Pero también es necesario servirle conforme al conocimiento correcto, el cual se encuentra en la palabra de Cristo. Juan 14:23, segunda de Juan 9. Cuando el hombre se deja llevar por los sentimientos en vez de la palabra, el resultado es apostasía. Voy a orar porque siento bonito. Qué bonito es orar. A ver. No busques orar por ti, para ti, en tus deseos, en tus apetitos. Dios no es una carta de un restaurante en la mesa. Hoy quiero un Dios de bondad. Para la cena quiero un Dios de misericordia. De desayuno quiero un Dios de paz. Y en el otro lado de la carta ellos buscan y ven Dios de juicio, Dios que exhorta, Dios celoso. No, eso no, puro aperitivo. Y no conocen a Dios, no lo conocen. Y después vienen las circunstancias y se les ha enseñado solamente a recibir. Yo vine a la iglesia y recibo, siento bonito, y yo quiero que oren por mí, a ver, no es eso. Como también aquellos hermanos que han tenido la batalla de estar viendo solamente videos en internet, en el cual esos videos hablan mal de todos nuestros hermanos en Cristo. Y sí, pueden tener errores, y pueden ser apóstatas. Pero la intención del diablo, usándolos a ellos con una organización, sea satanismo, sea lo que sea espiritismo, yo qué sé, es destruir el cuerpo de Cristo, utilizando los mismos errores de los cristianos. Yo he visto videos que porque un hermano estaba hablando y hacía así una señal por sus manos, y le ponían pausa y sacaban la foto. Tiene la señal del diablo. Cuidado. Sabes que si tú permites que la apostasía entre a tu corazón, te vas a ver lejos, muy lejos, apostelo de Dios. Y quiero terminar de esta manera. Cuarto y último punto. La elevación de los deseos de uno mismo sobre la palabra de Dios. Muchas iglesias han apartado de la verdadera fe en Cristo porque quieren escuchar, quieren sentir, quieren mirar. Esa es la palabra. Quieren. La carne no te va a dejar buscar de Dios. La carne, entre más le das, más te exige. Entre más duermas, más sueño te da. Dice, jugando mi suegra por ahí, dice, como me da sueño, duermo, me da hambre. Y es delicadísimo esto. Y muchos esperan escuchar enseñanzas que les deban de agradar, endulzando sus oídos. Mira, la palabra te tiene que confrontar. Desde luego, no siendo agresivo y grosero hacia contigo, porque como hablábamos de la predicación, de las características del profeta, tiene que llevar amor, mansedumbre, templanza, sabiduría, etc. Pero sí te va a confrontar la palabra, en donde te va a hacer sentir a veces, híjole, no, sí estoy mal, y tú vas a decir, sí, Padre, perdóname, voy a cambiar. Eso no tiene nada que ver con apostasía, eso es el Evangelio. Señor, hoy te vengo a adorar con todo mi ser, me rindo ante tus pies, Dios, te amo con todo mi corazón eterno. Eso no es apostasía, eso es verdadero Evangelio. Y entonces dejarás de elevar tus deseos sobre los deseos que están escritos, que es la palabra de Dios. Terminemos diciendo lo siguiente: cuidado
con lo sensacional. Vendrá con ustedes el profeta de Costa Rica, de Colombia, de México. No es un circo. Pastor, es que, ¿cómo podemos hacer la publicidad? Hazlo de una manera más sobria, elegante, dignificativa del Evangelio. Los niños, yo creo que sin poner atención a las palabras van a esperar ver payasitos. Ya las iglesias hoy es un circo donde vienen los payasitos a hacer sus bromas, vienen los elefantitos a agarrarse del rabito y a dar vueltas, los malabaristas. Esto no es un show, hermanos. Es donde tú tienes que darle la gloria al Rey para enamorarte de Él. Y por su inmenso amor y sus promesas de gracia, recibirás a cambio. Es increíble. Arrepiéntete. Deja las iglesias en donde tú estés viendo que solo te manipulan, donde no te cuidan, donde no te animan. Habla con tu pastor. Pastor, mire, necesito que ore por mí. Oh, no, es que usted tiene este problema. Ore mucho. Y no tienen la capacidad de decirte, soluciónelo así porque la palabra dice esto. Bueno, qué bueno que fuera solamente capacidad, se les perdona. Pero a veces ni les importan las ovejas. Eso es lo que debes de tener cuidado. En donde vayas a un culto, en donde todo es para la persona. ¿Y el Señor dónde está? Disfrazado, porque las letras dicen para Dios y la predicación supuestamente es para Dios. Pero es para tener contenta a la gente. No confrontan el pecado. Yo te invito a que dejemos eso, que no seas parte de esos apóstatas. Yo te invito a que luchemos juntos y que tomemos el Evangelio lo más puro posible, esforzándonos y anhelando con nuestro corazón y arrepentirnos, porque tan solo lo que enseñó hoy, si en un comentario me enseñas, yo tengo que aprender y pedir perdón al Señor, cambiarlo. Y desear que Dios sea estableciendo su reino. Y desear que Dios sea agradado con mi vida. Y que mis palabras bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Y que pueda decirme siervo, buen siervo y fiel. No porque yo desee sentir la pasión de quiero estar bien con Dios, no. Es porque te amo. Y solo de mí nace el estar bien contigo. Te invito a dejar la apostasía. Te invito a ser esforzado, para que el Señor nos espere en esos lugares celestiales donde preparó un lugar y un espacio para ti y para mí. Les amo en el Señor, les bendigo en el nombre de Jesús y clamo al Padre eternamente que nunca nos suelte de su mano. El Señor esté con ustedes.